¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Estamos en una época donde han salido muchos libros tratando de responder a la pregunta ¿qué es esto de ser mexicano? ¿Qué es esto de estar en México? Denise Dresser recientemente publicó El País de Uno, un texto interesante donde justamente trata de hacer un diagnóstico sobre por qué se nos da el conformismo, por qué tenemos algo de adicción al fracaso, por qué de pronto somos tan maniqueos, por qué somos naranjas que se dejan exprimir por monopolios privados y públicos. En fin, preguntas todas relevantes que lanzan justamente al centro de este asunto que significa ser ciudadano, ser ciudadana. Yo creo que el libro de Denise es un libro muy bueno, es un libro que pone bien el acento donde están los problemas, es un libro de denuncia, es un libro que invita a la ciudadanía a actuar, que al final le dice a la gente, tenemos lo que tenemos por culpa de ustedes, por culpa de nosotros. Y va documentando cuáles son todos aquellos ámbitos de la vida nacional donde un grupo con poder ha capturado rentas, ha generado privilegios y nos ha castigado a nosotros. La realidad es pesimista. La realidad es negativa, hay muchísimos problemas, hay muchos ámbitos donde el Estado, por su debilidad, por la poca presión de la sociedad que ha permitido que estos grupos tengan poder, tenemos una mala educación, un mal servicio de salud, telecomunicaciones caras, en fin, los temas los analiza muy bien Denise, pero sí nos dice, y con toda razón, que en las democracias la oportunidad es cambiarlo, que el voto es el instrumento para hacerlo y que los candidatos deberán de posicionarse frente a los monopolios, defendiéndolos o no, y con políticas concretas de cambio. Denise, bienvenida. Muchas gracias, estoy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de tu libro, El País de Uno. Es un texto que tendrá un mes, más o menos, mes y medio circulando, un texto que a mí me ha impresionado para bien muchísimo. Y antes de entrar a la materia propia del texto, yo quería preguntarte cómo te decidiste a redactar este texto. Tú eres profesora del ITAM, eres una académica reconocida, eres una mujer que has hecho una gran tarea en el activismo político y también en el análisis político, pero no teníamos un texto largo de gran aliento de tu autoría. Yo quiero saber qué tuvo que ocurrir contigo para que llegaras a este estupendo trabajo. Pues tuvo que ocurrir que fuera a dar muchísimas conferencias a lo largo del país. Creo que el año pasado estuve en todos los estados. Y después de dar una conferencia desgarradora en la que presentaba el diagnóstico del país y qué sucedía en el ámbito político y económico y que todos salían cabizbajos o paralizados ante la catástrofe, siempre había alguien que alzaba la mano y me preguntaba, pero ¿y yo qué puedo hacer? Yo como ciudadano común y corriente, ¿qué puedo hacer? Entonces me cansé de la pregunta y decidí que iba a contestarla escribiendo un libro que fuera un diagnóstico y a la vez una especie de manual de ciudadanía para que quienes están interesados en participar, porque siento que hay mucha sed de participación, que hay mucho interés por parte de ciudadanos en la transformación de su país y no saben exactamente cómo hacerlo. Hay esta avidez, pero que no encuentra liderazgo, que no encuentra métodos, que no sabe cómo hacer para dejar de ser un simple ciudadano que contempla y padece, en vez de ser un ciudadano que busca cambiar la realidad de su país. Tú dirías, es perfecto el ángulo justo para arrancar con uno de los temas que abordas de manera muy seria. Hay un discurso sobre la apatía en México. Este país no cambia porque las ciudadanas, los ciudadanos estamos apáticos. Tú adviertes que hemos sido educados para la pasividad. Te cito, víctimas de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar. Sí, yo creo que una gran parte de la explicación detrás de la apatía, pues es la educación que recibe la mayor parte de los mexicanos. Ve el estado de la educación pública, ese feudo sobre el cual tú has escrito mucho, el feudo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la lideresa que está a cargo de él, y cómo ese modelo educativo
ha llevado a un retraso generacional, ha provocado una herida abierta en el país que no vamos a poder sanar si no cambiamos el modelo educativo que actualmente ¿a qué lleva? Y lo sé porque mis hijos pasaron por el programa de la SEP en la primaria y ¿a qué se dedicaban? A colorear figuras de héroes mexicanos muertos y aprender historias de victimización. A aprender que el país siempre pierde, los buenos siempre acaban marginados, no hay luz al final del túnel, hay que tirarse del castillo de Chapultepec. Un nacionalismo trasnochado. Sí, y no solo eso, ¿qué se enseña en la escuela pública? Pues se enseña poco de álgebra y se enseña mucho de conformismo. Se enseña poco de computación y se enseña mucho de complicidad. Se enseña poco de física y se enseña mucho de tratos tras bambalinas, negociaciones a oscuras, arbitrariedades y el hecho de que hay derechos adquiridos en el sindicato, el derecho a vender, heredar o intercambiar tu plaza de maestro por favores sexuales. Y las democracias funcionales educan para la ciudadanía. Involucran a los jóvenes en tareas que tienen que ver con el interés público desde una edad muy temprana y educan para dos cosas que a mí me parecen fundamentales para ser un país exitoso: resolver problemas y tomar riesgos. Y la educación mexicana no está concebida para empujar esas características que son parte de la ciudadanía participativa. ¿Podría eso impactar no solo en la política, sino también en la economía? Cito otra frase tuya: un país de empleados en vez de emprendedores. Como tenemos, y lo diagnostico en el libro, una estructura económica oligopolizada, concentrada, un capitalismo de cuates, estamos generando personas que se vuelven empleados de los monopolistas del país o de las empresas transnacionales. Infelizmente empleados de ellos. Que no están pensando en cómo innovar o en cómo competir porque las condiciones no están ahí. ¿Qué joven mexicano en este momento está sentado en su escritorio pensando cómo voy a competir con Teléfonos de México? Abres el libro justamente con la idea de que vivimos obsesionados con el fracaso. ¿Tú dirías que a esto se debe, a que las condiciones son tan adversas que el fracaso se nos mete en las venas como una actitud? Yo creo que hay mucha tolerancia en México para el fracaso. Hay muchas, que muchos se conforman con esta frase, pues chin, así es México. Ni modo. Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir y no es posible lograr una transformación más profunda. Hablo del país conformista, de ese país que coloca la vara de medición al ras del suelo y que vive caracterizado por la frase por lo menos. Es muy bonito porque lo dices, está tan al ras del suelo que nos tropezamos con esa vara una y otra vez. Una y otra vez, porque en lugar de tener la vara de medición acá, y en el libro cito a Martin Luther King, quien dice que no hay nada más terrible que el apabullante silencio de la gente buena. O sea, tantos años de sumisión, de complicidad, de apatía, de conformismo, que llevan a tantos mexicanos a decir la frase, y la escucho cotidianamente, por lo menos. Pues por lo menos no ocupamos el último lugar en las evaluaciones PISA de educación. Por lo menos el aeropuerto de la Ciudad de México es menos malo que el de Ruanda. Por lo menos en el sexenio pasado solo se robaron un Jeep rojo y una Hummer. Por lo menos, como dice el presidente Felipe Calderón, somos un país menos violento que la ciudad de Nueva Orleans. Y a mí esa lógica del por lo menos me parece una aceptación de la mediocridad. Eso es fuertísimo. Dices, México ya no vive en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, está atrapado en el laberinto de la conformidad. Sí, bueno, hace un par de años cuando salió una encuesta muy favorable a Felipe Calderón, yo preguntaba, bueno, ¿por qué los niveles de aprobación son tan altos para un presidente cuyo desempeño, sobre todo en lo que tiene que ver con la guerra contra las drogas, es tan altamente cuestionable? Y Alejandro Moreno, el encuestador de Reforma, se hizo la misma pregunta y mandó a hacer una encuesta más granular, más preguntando, sí, usted apoya la labor de Felipe Calderón, pero ¿por qué? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la mayor parte de los entrevistados? Porque le echa ganas.
O sea, no estamos acostumbrados No es que sea eficaz y que tenga a la éxito. exigencia del buen desempeño, sino nos conformamos con el hecho de que le echa ganas. Y eso me revela una serie de rasgos culturales con los que carga el mexicano, muchos de ellos producto de esa indoctrinación de los libros de texto gratuito que han sido tóxicos, que no han construido ciudadanía, sino han construido, yo los llamo ciudadanos vasija, ciudadanos olla, ciudadanos recipientes, conformistas, que se conforman con lo poco que se vacía en ellos, ciudadanos que viven con la mano abierta, con la palma extendida, esperando la próxima dádiva del próximo político, el contrato, o el cheque, o la licuadora, o el saco de cemento, o el contrato, o aquello que el logro filantrópico, del que hablaba Octavio Paz, le sigue dando. O sea, tenemos un pacto fundacional del cual nos está resultando muy difícil salir. Es ese pacto entre oligarcas, partidos políticos, élites empresariales, la gerontocracia sindical, y es un pacto para no cambiar. Había una frase, digo, que era a partir de la película, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que era un poco la pregunta, ¿cuál es el sueño mexicano? Esto es una cosa muy dura. El sueño mexicano es una tumba provisional. ¿Qué quieres decir? Y por cierto, ahí lo ligas con el tema del petróleo, con las remesas, con la manera como estamos financiando nuestra economía. ¿Qué me gustaría que soñaran los mexicanos? Que México fuera un país rico. O sea, como que nos falta la capacidad de pensar, de soñar en grande, la capacidad de imaginar ese México posible. Y por eso caminamos permanentemente de lado, atorados en la mediocridad y en el subdesempeño permanentes. O sea, hemos crecido tan solo 1.5% promedio en los últimos 20 años. O sea, estamos creando clases medias, pero a un nivel lento. Y tiene mucho que ver con las expectativas de lo que esperamos de nuestra clase política son tan bajas. O sea, el simple hecho de que en cualquier país funcional, Humberto Moreira hubiera sido obligado a renunciar el día en el que salió la primera nota sobre el endeudamiento ilegal contratado en Coahuila cuando él fue gobernador. Y ahí sigue. Y hablo en el libro de cómo la impunidad es una condición necesaria para el funcionamiento de este sistema político. ¿Y por qué los políticos de México actúan con tal impunidad? Porque pueden, porque no hay una ciudadanía combativa, enérgica, resistente, que ofrezca resistencia a ese comportamiento y que salga a las calles o use las redes sociales o use todos los instrumentos a su disposición para alzar la vara de medición y que personas como Moreira se vayan, se vean obligadas a retirarse de la política. Que haya sanción social. ¿Dónde está la sanción social contra el Niño Verde, por ejemplo, que sigue pululando por todas las fiestas y los eventos sociales de México? Y va al Senado, de todas maneras. Y va al Senado como si nadie hubiera visto ese video en el cual estaba negociando un soborno de $2 millones para permitir la construcción de un hotel en una zona ecológica, y ahora involucrada en otro escándalo de departamentos en Cancún de su propiedad y de la propiedad de sus amigos, desde donde se lanzó de un balcón una joven que murió. O sea, escándalo tras escándalo en el país donde nunca pasa nada. Pero lo que insisto es que muchas veces nunca pasa nada por esa falta de ciudadanía. Porque Frodo no sale en busca. Claro, porque tenemos mal gobierno y mala sociedad. Hablas no solo de cómo nos falla o nos exprime el gobierno, hablas también de sentirte como una naranja. Te cito, yo al igual que usted parezco una naranja. A mí, al igual que a usted, todos los días alguna empresa pública o privada me exprime. Los privilegios. Sí, bueno, a una naranja la exprimen así para sacarle el jugo. Bueno, ¿cómo nos exprimen a mí y a ti los monopolios del país? Pues cobrándonos tarifas injustificadas, comisiones altísimas por las tarjetas de crédito, por ejemplo, los créditos hipotecarios carísimos, cómo nos exprimen los notarios, también un monopolio, las aseguradoras, las afores, etcétera, con la anuencia o la complicidad del gobierno. Y esto se debe a nuestro capitalismo de cuates, a nuestra república mafiosa,
que no se construye con base en la competencia, la automaticidad en las transacciones económicas, la buena regulación, el terreno nivelado de juego creado por la competencia, sino es un capitalismo absolutamente disfuncional para los consumidores, que se convierten en un huerto nacional de naranjas que nos exprimen todos los días y acaban. ¿Qué hacen con el jugo que nos sacan? Pues elaboran una multimillonaria naranjada con mi dinero y con el tuyo y con el de quienes nos están viendo y celebran su ingreso a la lista Forbes. La mayor parte de los mexicanos en la lista Forbes están cómodamente instalados en empresas que son monopólicas o dominantes en su sector. Alguien que ha planteado esto de manera muy importante, sobre todo en 2006, y supongo que lo hará el año que entra también, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que también señalas, a propósito de una reflexión que no tiraría yo rápido, lejos, un hombre que dibuja al país o describe al país entre ovejas negras y ovejas blancas. Y dices, cuidado con el fusilamiento de las ovejas negras que permitían eventualmente tener un rebaño de ovejas blancas, porque eso no nos lleva a ningún lado. Sí. Es curioso porque este mismo planteamiento lo hace él, pero estás advirtiendo. No sé si el tono o el razonamiento no es el que te convence. Mira, yo creo que Andrés Manuel López Obrador con gran frecuencia hace el diagnóstico correcto de la situación del país. Es bueno para el diagnóstico. Es bueno para el diagnóstico. Pero cuando él habla del país de las mafias, tiene razón. O sea, basta con leer el capítulo de dónde venimos en este libro, donde escribo sobre las lecciones de política que dejó el profesor Hank, de la familia Salinas, de la impunidad como condición necesaria, del regreso a Macondo, que entrañaría el regreso del PRI a Los Pinos. Pero lo que no me convence de Andrés Manuel López Obrador es el conjunto de soluciones que él promueve. Porque sí habla de los monopolios, pero fue el primero en aliarse con Carlos Slim y sigue pensando que es un gran campeón nacional. Es la única izquierda en el mundo que no se opone vociferantemente a una empresa privada, porque piensan, pues por lo menos es mexicano, nos exprime, pero por lo menos es mexicano, mejor que nos exprima a él a que nos exprima a un extranjero, cuando la lógica debería ser mejor que no nos exprima nadie y que el gobierno se dé cuenta de que la verdadera solución a esto es la promoción de una política de competencia omnicomprensiva a lo largo de esos sectores donde hay cuellos de botella que explican nuestro retraso. Los describo en el libro: telecomunicaciones, servicios financieros, energía, transporte, educación. Ahí están los nudos que atoran a la economía mexicana y que nos llevan a año tras año ir descendiendo en los índices globales de competitividad, de productividad, de educación, de innovación. México, un país paralizado por este, insisto, pacto para el no, un pacto en el cual participan cotidianamente los miembros de la Cámara de Diputados, los monopolistas del país, la gerontocracia sindical, los monopolios abusivos. El lugar común que yo oigo repetido mucho en la calle es que el gobierno dividido, la democracia, nos ha impedido llegar a acuerdos. Y tú nos dices, a ver, un momento, yo veo un gran acuerdo, ¿cómo que no llegan a acuerdos? ¿A qué te refieres? Me parece que es un argumento tramposo, un argumento falso, porque... ¿De talante autoritario? Claro, porque ahí está Enrique Peña Nieto planteando el regreso de la cláusula de gobernabilidad para obtener mayorías artificiales en el Congreso, cosa que me parece peligrosísima, porque ¿cómo nos fue históricamente con el PRI y su mayoría en el Congreso? La crisis del 82, 87, 94, la politización de las decisiones económicas, la ausencia de contrapesos. Pero cuando yo escucho esa frase de que es que el país no progresa y no hay reformas estructurales de gran envergadura porque no hay mayorías legislativas. Todos los días se forman mayorías legislativas en la Cámara de Diputados, acaban de aprobar el presupuesto. Todos los días se aprueban iniciativas que no atacan el corazón del problema. El presupuesto de egresos no reorienta el gasto público para el desarrollo, sino sigue contribuyendo a
que se manden partidas presupuestales opacas a los estados de la manera más absolutamente discrecional. ¿O qué decir de cómo se aprobó la ley Televisa en 7 minutos? Acuerdos rapidísimos. 0 abstenciones, 0 votos en contra. Las televisoras lograron lo que el presidente de México jamás ha logrado, que es obtener una ley unánime. La iniciativa de exención e impuestos a nuevos jugadores en telefonía celular, un claro regalo a Televisa. O sea, todos los días hay mayorías que buscan preservar en lugar de transformar, mayorías forjadas también por partidos políticos que quieren seguir preservando sus privilegios. Ya hablaste del PRD, de López Obrador, has hablado del PRI, Peña Nieto, y al PAN lo llamas el partido de la emulación. ¿A qué te refieres? A que ¿qué ha hecho Acción Nacional en sus últimos 11 años en el gobierno? En muchos sentidos, mimetizar al PRI, emular sus peores prácticas en lugar de combatirlas. Con color de azul. Sí, simplemente llegó al poder y ¿qué descubrió? Que era bien padre. Porque carretadas de dinero público, 0 rendición de cuentas. Y que este sistema de rotación de élites impunes, con, insisto, 0 rendición de cuentas. ¿Tú tienes la idea de que traicionó? Por ejemplo, hablas de Vicente Fox muy duro. Y se lo merece. No lo llamas traidor, pero todas las líneas, una tras otra, son sinónimos de traición. Se lo merece. Y yo voté por él y estoy en terapia. Sigo en terapia por ese voto. Porque escribo en el capítulo que se llama La oportunidad desperdiciada. ¿Pero a quién le habías dado el voto? ¿Cuauhtémoc Cárdenas? ¿A la Bastida? No, simplemente pienso que yo sí me siento traicionada por Vicente Fox. O sea, empiezo ese capítulo refiriéndome al libro de Jorge Castañeda y Rubén Aguilar. Ellos los llamas mentirosos. No mentirosos, sino, bueno, hablo de la manera en la cual construyen en su libro La diferencia, un Vicente Fox que me hubiera encantado conocer. Un hombre ingenuo, de buenas intenciones, que le falta experiencia valiente, para cambiar, pero valiente, por lo menos sí, valiente. Bien intencionado, por lo menos trató, pero pues no pudo. No te compras eso. No me compro eso, porque Vicente Fox tenía la gran oportunidad para confrontar al viejo régimen y tenía el mandato para hacerlo y el apoyo popular y la circunstancia histórica, y tiró eso por la borda, por la política de pactos con el PRI, argumentando, como le decía Santiago Krill, pues es que hay que negociar con los priistas porque pues llegaron en segundo lugar. Y recuerdo una cena de intelectuales con Vicente Fox en la que le reclamábamos que por qué no confrontaba al PRI, y él decía: pues yo soy el presidente de la transición, a mí no me toca destruir algún partido, cuando lo que había que destruir era una forma de hacer política que el PRI había inaugurado y que después el PAN se dedicó a emular. Esa forma arbitraria de ejercer el poder, el pacto con el Bester Gordillo que se establece cuando Marta Sagún quiere el apoyo de la profesora para sus propias agendas políticas. En ese capítulo sobre Fox describo la obsesión con Andrés Manuel López Obrador que llevó al desafuero y a la polarización electoral, describo el cogobierno con Marta Sagún y describo lo que quizá fue su peor error, que fue aliarse con los poderes fácticos del país, básicamente con las televisoras, para cogobernar con ellas, y acabó dejando tras de sí una presidencia acorralada por esos poderes fácticos, esas criaturas del Estado, porque el Bester Gordillo es una criatura del Estado, concebida en el sexenio de Carlos Salinas, y Televisa, ahora hiperempoderada, es un poder hiperfáctico creado por Vicente Fox en un sexenio en el que le dio todo. Debemos exigir y nosotros debemos participar para poder exigir. ¿Cómo exijo algo que yo no estoy cumpliendo? Cada quien quiere hacer lo suyo aparte. Yo para mí, tú para ti, y cada quien lo suyo. La gente ahora es muy agresiva, quieren todo conseguirlo con la agresión, no con el diálogo, no con la comprensión. Tu derecho es mi mismo derecho. Y si yo te defiendo a ti, tú me defiendes a mí, porque los dos somos mexicanos. Creo que esta frase de que cada sociedad o cada pueblo tiene el gobierno que se merece,
pues en cierta medida tiene algo de realidad para nuestro país. No vamos a poder tener una mejor democracia si no tenemos mejores ciudadanos. No vamos a tener una mejor economía si no tenemos mejores contribuyentes y mejores consumidores. Y el hilo conductor de las propuestas que hace Denise Dresser es justamente ese: tomar el destino de México en nuestras manos y estar convencidos de que nuestras acciones individuales tienen una incidencia directa en los acontecimientos colectivos.